Nos están sacando de Provenza. Nos están sacando de Provenza que porque estamos muy destapados. Está alarmado. El precio es muy caro. Muy caro. Yo soy de Medellín y nunca en mi vida iría a Provenza. Esto es Girán TV y les doy la bienvenida a este canal. Como siempre vamos a hablar de Provenza, qué es lo que está pasando en Provenza, qué es lo que hay en estos momentos. Un tema polémico porque ahora exigen cómo entrar vestido. O sea, si a usted no le gustan cómo está vestido, no puede entrar. Eso teniendo en cuenta que esto es un lugar público y no estamos hablando de una discoteca o un restaurante, no, estamos hablando de una calle que es aproximadamente unas 2-3 cuadras, si no estoy mal, y en esa cuadra ya como para entrar hay como un vigilantes ahí, seguridad para usted poder ingresar a esa cuadra. Primero taparon el Yera, ¿cierto? Eso afectó demasiado al Yera, es que el Yera se vino abajo. Ahora lo que pasa es que en Provenza también lo están tapando, pero Provenza tiene mucha más vida porque ya toda la gente que estaba en el Yera se subió para Provenza. Esto por temas de trabajadoras, ustedes saben, trabajadoras sexuales, también por temas de alucinógenos, muchas cosas más. Entonces por eso hicieron esto en el Lleras y ya Provenza es mucho más controlado. Yo no estoy de parte de acá ni de parte de acá, no. Simplemente vamos a reaccionar. Esto es como un video reacción y vamos a ver qué es lo que va a pasar más adelante. Le vamos a dar algunos fragmentos de algunos videos que han sido polémicas de algunas personas, influencer, otros no influencer, y así como, por ejemplo, le pasó a un chico que ustedes ahorita van a ver ese fragmento aquí en este video. Y es que a esta persona no la dejaron de entrar por la vestimenta. Y resulta que debido a eso se hizo viral en las redes sociales y el concejal de Medellín, José Luis Marín, compartió una grabación que aquí mismo estoy viendo lo que él escribió, que pidió explicaciones al alcalde Federico Gutiérrez y cuestionó si los jóvenes van a ser perseguidos de ahora en adelante por su forma de vestir. Señor Federico Gutiérrez, la alcaldía de Medellín ha establecido códigos de vestimenta para habilitar el espacio público en Medellín, como afirma este vigilante privado. Ya los jóvenes no se pueden vestir como quieren porque los persiguen, pregunta él. Hasta el momento la alcaldía no se ha pronunciado nada de esto. Sin embargo, en las redes sociales la gente critica, unos a favor, otros en contra. Y la verdad, viendo el video del chico que no dejaron de entrar, yo no le veo mal vestido. No sé ustedes cómo juzgan. Bueno, y es que estaban hablando no del chico, sino de la chica que creo que es la hermana. No la veo mal vestida, no, pues por favor, no lo sé. Por eso lo dejo a criterio de ustedes. Ustedes den su opinión aquí abajo en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan de esto? Aquí vamos a ver, esto es un video de reacción, repito, estoy reaccionando a lo que hay hoy en día en las redes sociales. Estoy aquí. Un extranjero. Provenza, el favorito. lugar menos favorita de mí. Porque el precio es muy caro. Muy caro. Solo este. Y hay muchas cosas malas también. Entonces, no me gusta mucho. Bueno, el amigo aquí extranjero se llama Opawat. Eso lo estamos viendo de TikTok directamente. Entonces dicen, ven a Sabaneta, por acá es súper todo, las personas todo en general. Aquí el extranjero está diciendo que es todo muy costoso. Él mismo lo confirma. Es que yo había escuchado que una cerveza nacional vale 30.000 pesos colombianos. Medellín tiene lugares más lindos que Provenza. Y bueno, es que esto afectó demasiado a esto Provenza, porque es que no solo él, influencers, por ejemplo el pelado que ya les voy a mostrar ahorita, fue lo que les pasó la cosa peor, que no dejaron ingresar por la hermana, esto y lo otro. Y en la discoteca, en una de estas discotecas de Provenza, publicaron un video donde la discoteca está solitaria. Esto fue este viernes que pasó. Hoy estamos a 7 de octubre, mes de los brujos. Por cierto, por acá ya estamos alistando cosas para Halloween. Ya les voy a mostrar el video, qué es lo que pasa. A veces los influencers no saben el daño que le pueden causar a los negocios. Hace 2 días dice acá que se publicó esto. Entonces imagínense, esto es un viernes y está solo la discoteca o bar, no sé, o quién sabe, pero quién sabe a qué hora sería esto, porque se ve solo. Y es que el impacto de las redes sociales ahora es mucho.
Dependiendo de lo que usted diga en las redes sociales, usted puede afectar esto o lo otro. Hay cosas que tienen impacto, otras que no tanta, que no le prestan mucha atención. Estos fueron No los que no dejaron de entrar. influencers a Pero vamos a Provenza ver si por encuentro el usar original. falda corta. Nos están sacando de Provenza. Nos están sacando de Provenza que porque estamos muy destapados. Está la hermana. ¿Cómo me van a sacar hermana. así de Provenza? Hermana, la gente... Pero el vigilante dice que la destapada es ella. Una discoteca por cómo andaba vestido. No están soportando nuestro flow. Amigo, pero somos súper El chico artistas. tiene varios millones de ¿El seguidores código de en quién? TikTok. Código de acá de ética de acá de la alcaldía y todo. Se llama Ah, Apenas. ah. A veces le decía, Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hermana, estoy muy mal vestido. Grábame. no, mira, tú no eres, tú no eres. ¿Y tú? Ella sabe que estamos hablando de... Entonces él no Usted está sabe mal que vestido, estamos pero hablando de usted. Yo la veo muy tapada. el vigilante dice que es ella. Pues que tú veas no es culpa de nosotros. Pues yo la veo bien, no sé ustedes en los comentarios, díganme cómo la ven yo. Sí. ¿Y Está bien entonces qué vestida. hacemos? Irnos porque nos echaron de Provenza. En shock. Pero ¿cómo así? Vamos. Es más, ni siquiera está mostrando las boobies ni nada de eso. Bueno, aquí fue la polémica, entonces esto llegó a mucha gente. Bueno, el chico tiene mucho, por decirlo así, alcance, tiene 12 millones de seguidores, 12 millones y medio, esto es demasiado. Seguimos reaccionando aquí a los comentarios también, obviamente la gente que coloca, por ejemplo, Steffi, por eso es mejor Dulcinea, no sé, creo que es una discoteca. Claro que aquí no estamos hablando de una discoteca en específico, no estamos hablando de la entrada a la cuadra que es pública, que es Provenza, que el espacio lo cerraron, bueno, para que sacaran las mesas los comerciantes de los restaurantes, bares, discotecas, y no sabía que ya habían puesto vigilante ahí. Aquí somos super artistas, ¿de dónde? Bueno, eso ya es un comentario que no viene al caso. Yo soy de Medellín y nunca en mi vida iría a Provenza. La verdad parecen dos payasos de feria. Bueno, la gente critica. ¿De dónde es Provenza para mí? Bueno, pregunta y no se supone que ella es menor de edad. Bueno, eso sí, yo no lo sé. Un local privado decide quién entra y quién no. Bueno, pero estamos hablando de la cuadra. Volvemos a recalcar esto, que es una cuadra, ya es parte como de Federico, creo, no sé. Se llama derecho de admisión, dice Diana Santa Cruz. Derecho de admisión, por si no lo conocen y no les está faltando al respeto, el señor no tiene nada que ver, simplemente está cumpliendo con su trabajo para que no se lo tomen personal. Eso sí es verdad, los vigilantes están cumpliendo su trabajo. No sé de a dónde, quién está dando las órdenes, no sabemos. Llamen a la policía, quien dijo que las calles las privatizan o ahora quién es el dueño de la calle. Bueno, por aquí dicen, dile que eso es racismo. Bueno, o sea que a Provenza ya no se puede ir en short, falda o vestido corto, pregunta aquí Angélica Zambrano Daza. Y bueno, ¿ustedes qué opinan ahí en los comentarios? Esto es como lo que quería mostrarles. Parce, Provenza se está saliendo de control completamente. Imagínense que este jueves yo estuve en Provenza acompañando a un amigo que estaba haciendo un evento en una discoteca para recaudar unos fondos para un proyecto de la universidad y me di cuenta por qué no voy a Provenza, por qué no quiero ir y por qué ese lugar cada vez se está volviendo un lugar donde nosotros, las personas de Medellín, cada vez somos menos bienvenidos. Como yo decía, si los precios son así altos, ellos están pensando en el extranjero que viene a consumir, ¿cierto? Pero hay que darle cabida también a todo el mundo, porque si sucede una cosa también extraña, como pasa eso de las pandemias, guerras y todo esto, y que no puedan de entrar ni salir gente de los países, entonces, ¿a quién va a ir dirigido todo eso? También hay que pensar en los que estamos aquí en Medellín. A mí me parece el Poblado un parche muy bacano. Yo no salgo mucho así a parches, pero he pasado por ahí. Hemos hecho video de Halloween, por ejemplo. Aquí les dejo este video de Halloween que hicimos en Provenza, que allá estuvimos y cuando eso no había vigilante. Es respetable. Usted tiene su negocio, usted mira a quién va dirigido su temática, su restaurante, su bar. Bueno, lo primero que a mí me dejó súper impactado fue que un guarda de seguridad tiene la potestad de decidir si vos entras o no entras a ¿Quién Provenza. entra o quién no? Un guarda de seguridad, bueno. Una cerveza nacional, industrial de aquí de Colombia, que al costo sale entre 2.000 y 2.500 pesos, allá la venden entre 20.000 y 30.000 pesos en algunos lugares. O sea, es una cosa sin sentido, eso no tiene sentido. 20.000 o 30.000 pesos una cerveza. Dígame que con eso me compro varias politas, pero bueno. Eso es para no opinar mejor
Yo mejor lo dejo a ustedes, pero yo sé que muchos están en contra de esto. De pronto nos damos una pasadita por allá, sí, y grabamos por ahí. Entonces por aquí siguen los comentarios. Una cerveza allí cuesta 11.000 pesos, 11 pesos mexicanos. ¿Qué es Provenza? Medellín me encantó hasta que fui a un restaurante de Provenza y no me dejaron seguir porque según ellos teníamos pintas deportivas. Soy turista, no voy a ir en tacones. Ella es turista, Valeria Guayara. Y bueno, sí, un turista anda, es cómodo, una pinta deportiva para poder turistear. Comenten, hagamos un debate, estaré mirando propuestas, a ver si vamos y grabamos o qué hacemos. ¿Qué video reacciones les gustaría que hiciéramos? Estamos haciendo esta nueva temática. Recuerden que Girán TV es turismo, curiosidades y mucho más. Entonces aquí, y obviamente ya que últimamente Medellín está como muy lluvioso, entonces yo dije, no, hoy no voy a salir, hoy voy a hacer desde la casa. Imagínense entonces las fiestas de disfraces cómo van a ser, si la gente le gusta mostrar su cuerpo en los disfraces, aprovechen la temática de los disfraces para poder destaparse al mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿En los disfraces en el poblado no se va a poder ir? No sabemos. Yo la invitación que hago es que no dejen de ir a Provenza. Vea, hay que apoyar el turismo, hay que apoyar los comercios. Siempre y cuando ellos lo dejen, bueno, usted vaya, mire, usted mismo vaya y dé su opinión, métase en el parche, mire si es para usted o no. Eso es Girán TV, espero les haya gustado este tipo de contenido, este tipo de video reacción. Si les gustó este tipo de contenido, ahí abajo hay un botón de suscribirse que es totalmente gratis y no se perderán los próximos videos que vienen. Chao, chao.